Vamos a ir abriendo nuestras Biblias ahí en el Salmo 138. Este tema, hermano, lo he titulado con una pregunta, con un cuestionamiento. ¿Está nuestra fe fundada o fundamentada en la palabra o en nuestras experiencias? ¿Y por qué digo esto? Porque muchos, hermanos, han fundamentado su fe no en la palabra de Dios, y a decir verdad no es una fe genuina, no es una fe pura, sino más bien es una emoción, es un sentimiento que lo han fundamentado más que en la palabra de Dios, lo han fundamentado en experiencias, en emociones. Bueno, vamos a leer aquí lo que dice la Biblia en el Salmo 138. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. La versión antigua dice: has engrandecido o has magnificado tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Bueno, Dios ha engrandecido su palabra, Dios ha magnificado su palabra sobre cualquier cosa. Y es que su palabra, hermano, es el mismo. Pues Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra es tan importante que por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. La palabra de Dios es tan importante que por la palabra somos salvos, ¿sí? Así lo dice la Escritura, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Amén. Entonces es importantísimo que nosotros fundamentemos nuestra fe solo y únicamente, hermano, en la palabra de Dios. El Salmo 119, vamos ahí al Salmo 119. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice el versículo 89: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Para siempre, oh Señor, tu palabra permanece. Dice también otra versión: tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. ¿Y cómo estableció Dios la tierra, hermano? ¿Con qué? Con su palabra. Con su palabra, como dice el Salmo 30, hizo los cielos y la tierra. Su palabra, hermano, está firme en los cielos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25 dice: mas la palabra del Señor permanece ¿para cuándo, hermano? Para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. La palabra del Señor, hermano, permanece para siempre. Gloria a Dios. Bueno, su palabra, hermano, es sobre todas las cosas. Ya que estamos ahí en Pedro, vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer desde el versículo 19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro,
que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. La palabra, hermano, esta palabra es la palabra profética más segura. Versículo 20 dice: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es un asunto de interpretación personal. ¿Sabe qué? Las Escrituras se interpretan por las mismas Escrituras. Cuando alguien intenta de manera personal dar una interpretación a la Biblia, a una Escritura, hermano, eso lo puede llevar a un error. Tenemos que buscar la interpretación que la misma Biblia dé, no la que nosotros nos parezca, no a la que nosotros consideremos, sino que debemos escudriñar, hermano, de tal manera que encontremos la interpretación en la misma Biblia, en las mismas Escrituras. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir, hermanos, a ver una escritura fundamental en esta enseñanza en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, un texto muy conocido, que es el versículo 17. ¿Lo tenemos? Dice: en el nombre del Señor Jesús. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Dice aquí esta versión: por la palabra de Cristo. La fe viene por el oír, por la palabra de Cristo, hermano. ¿En qué ha fundamentado su fe? ¿En la palabra de Cristo? ¿O en sus propias emociones? ¿O en sus propias experiencias? Es importante que consideremos esto. Y vamos a ver ahí una escritura más, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Dice ahí la escritura, versículo 1 al 3. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Otra versión dice: no me propuse saber algo entre vosotros. Si nosotros, hermano, nos proponemos saber en base a nuestras experiencias personales, en base a nuestros sentimientos, en base a nuestras emociones, seguramente, hermano, vamos a errar. Siempre lo que digamos saber debe de ser en base a la Escritura. A eso se refiere Pablo cuando dice: porque no me propuse saber entre vosotros algo, solamente a Jesucristo y a crucificado. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, hay una escritura ahí, hermano, ahí mismo en la primera carta a los Corintios, pero en el capítulo 4, versículo 6. Gloria al Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que nosotros, o sea, en Pablo y en
para que nosotros aprendáis a no sobrepasar o a no querer saber más de lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Eso debemos de aprender, a no querer saber más de lo que está escrito o a no sobrepasar lo que está escrito, hermano. Solamente, hermano, nos debemos de limitar a lo que está escrito, no a nuestras propias experiencias, no, hermano, a nuestras propias emociones, sino solamente debemos fundamentar nuestra fe en lo que está escrito. Recuerde que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa, hermano? La palabra de Dios. Allí debe de estar fundamentada nuestra fe, no en emociones, no en nuestras propias experiencias, sino en la palabra de Dios, porque de ahí viene la fe genuina por la palabra de Dios. Inclusive, hermano, cuando Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu, no dice fruto, sino que dice fruto del Espíritu, menciona amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, fe. Fe es parte del fruto del Espíritu. Y un fruto, hermano, viene como consecuencia de una semilla que se siembra. Y en este caso, la semilla que se siembra, ¿cuál es, hermano? Que dice Lucas 8:11, es pues la semilla, la palabra de Dios. Entonces la fe viene como consecuencia de una semilla que se siembra en nuestros corazones, y esa semilla es la palabra de Dios. Entonces, por eso, hermano, nuestra fe debe de estar fundamentada en la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Esto es importante, hermano. Cuando Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, está diciendo, porque no les hablo de mí, porque no les hablo de mi experiencia, porque no les hablo de mis emociones. No nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? Sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Alabamos el nombre del Señor. Que no afloren, hermano, nuestras emociones cuando predicamos, que no afloren, hermano, nuestros sentimientos cuando predicamos, que no afloren, hermano, nuestras propias experiencias cuando predicamos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Voy a mencionar, hermano, algunos casos, hermano, de quienes se basan en experiencias por encima de la palabra. He escuchado pastores, ¿verdad?, decir que ellos han tenido la experiencia gloriosa de ver cómo se perdonan los pecados sin invocar el nombre de Jesucristo, solamente repitiendo los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo dicen con tal fervor, porque ellos han sentido, han tenido la experiencia, según ellos, de que los pecados son perdonados sin mencionar el nombre de Jesucristo. Y ante esa experiencia de las cuales hablan con tanto fervor, pues la gente cree. Pero ¿a qué está creyendo? ¿A la palabra? ¿O está creyendo a la experiencia, al sentimiento, a las emociones de aquel predicador? Ese es un ejemplo, hermano. Vea lo grave que puede ser esto. Cuando alguien basa su fe
en experiencias personales y no en la misma palabra de Dios. Hay quien, hermano, ha dicho, ya ve que la Biblia dice en Colosenses 3:17, hacer todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues hay quienes, hermano, dicen haber tenido la experiencia de hacer las cosas en el nombre de Jehová y que las cosas a las cuales se encomiendan sean prosperadas y sean bendecidas. Y lo dicen con tanto fervor. No, mire, yo he invocado el nombre de Jehová, y dicen, y hasta los demonios salen. Yo he invocado el nombre de Jehová y ha habido sanidad. Entonces quieren poner su experiencia por encima de lo que dice la Biblia, hermano. Estamos entendiendo, hermano, porque el tema es fundamentar nuestra fe, no en nuestras experiencias personales, no en nuestras emociones, sino solamente en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hay quienes, hermano, y es un ejemplo real, hay quienes tienen el entendimiento de que si decimos en el nombre de Jesucristo, le estamos quitando una S. Imagínense nomás. Hemos dicho, ¿verdad?, que en nuestro idioma es totalmente correcto decir Jesucristo, como en el idioma italiano es muy correcto decir Jesús, con G de Gerardo, ¿verdad? Jesús, sin una S y cambiando la J por la G. Y así pudieran mencionar otros idiomas. Pero bueno, hay quienes basados en una experiencia dicen, estábamos reprendiendo un demonio y no salía, hasta que el demonio nos dijo, ¿creen que voy a salir si a Jesucristo le falta la S? Es totalmente, hermano, absurdo. Pero bueno, han basado esa fe en experiencias personales. Hermano, es que nuestras experiencias, a fin de cuentas, no son las que cuentan. Lo que cuenta es lo que dice la palabra de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, así, hermano, pudiéramos mencionar algunos otros ejemplos. Hay quienes dicen que usar aceite ha funcionado para santificar la casa y limpiarla de demonios. Bueno, ¿dónde vemos eso en la Biblia? Si la Biblia dice, ¿verdad?, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. La Biblia dice que cuando nuestra obediencia viene a ser notoria, el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de nuestros pies. La Biblia dice que si nosotros usamos el escudo de la fe, podremos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aleluya. Pero hay quienes, basados en una experiencia personal, dicen, es que yo puse, ¿verdad?, esta casa estaba infestada de demonios y puse aceite en las puertas, puse aceite en las ventanas, puse aceite, según eso, de oliva. Vaya usted a saber si era de oliva. Puse aceite en la recámara, puse aceite en la cocina. ¿Y qué creen? Se limpió la casa. Y lo dicen con tanto fervor que acostumbran, o más bien hacen errar a la gente creyendo no en la palabra, sino creyendo en experiencias personales que ponen por encima de lo que la Biblia dice. Alabamos el nombre del Señor. Gloria a Dios. Sigo, hermano, y son ejemplos, hermano, válidos,
son ejemplos reales, no son cosas que yo me imagino. Hay personas, fíjese bien, y yo he conocido, que han basado su elección para casarse, lo cual es muy serio, ¿verdad? Porque el matrimonio es muy serio. Han basado o fundamentado su decisión para casarse que porque Dios les mostró en sueños a esa joven. He oído casos reales, hermano. Por cierto, uno de estos jóvenes estaba aferrado a casarse con una joven que porque la había soñado, y la joven pues le tuvo que decir: es que yo no lo quiero. Y ya hasta había llevado al pastor, y a mí también me llevaron de invitado, y pues nos fuimos, ¿verdad?, avergonzados. Pues este joven, basado en su experiencia de sueños, pretendía casarse con este joven. Bueno, algunos sí, lamentablemente lo llegan a lograr, ¿verdad? Pero qué terrible basar una elección tan importante, hermano, en sueños. O como aquel que dijo, ¿verdad?, el Señor, que la mujer que tú tienes para mí sea la que esté, cuando yo llegue al culto, sea la que esté orando al frente. Y resulta que estaba una joven, ¿verdad?, gordita, quizás no de una apariencia muy atractiva, y se rascaba la cabeza y dice: no, Señor, creo que vamos a intentar otra vez porque aquí hubo algún error, ¿verdad? Bueno, qué terrible, hermano, cuando alguien basa sus decisiones o fundamenta sus decisiones en experiencias personales, en sentimientos personales y no en la palabra de Dios. Aunque la palabra nos diga: no os juntéis en yugo con los infieles, joven. Pero es que a mí me lo reveló el Señor en sueños. Pero hermana, joven, varón, es que ella no es cristiana. Mire a dónde la va a llevar, qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Pero es que yo siento que Él es el indicado. Es más, hermano, me lo reveló el Señor en sueños. Sí, como no, ¿verdad? Que haya sido el Señor. ¿O cuál Señor? ¿Ve usted, hermano, la importancia de no fundamentar nuestra fe, nuestras acciones en el Señor, en experiencias personales, en emociones personales? Mire, voy a poner otro ejemplo real. ¿Cuántos sabemos, hermano, que el ministerio de la mujer es como diaconisa? Dios la bendiga en esa parte, enseñando a las mujeres más jóvenes, pero que su ministerio no es en la congregación. ¿Entendemos eso? Entendemos además que las mujeres se atavíen con hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, su oro, perlas o vestidos costosos, no con adornos exteriores, no con la pintura o con pestañas y postizas, y resulta que hay muchas cosas postizas que se ponen. Bueno, todo eso lo sabemos. Y fíjese, hermano, les he platicado en otras ocasiones. Yo estaba hablándole a un joven allá en las Guacamayas, por cierto, Michoacán, allá al sur del estado, por la costa, está ese lugar, en las Guacamayas. Bueno, el joven estaba entendiendo, hermano, pero ¿qué creen? Fue una campaña evangelística con mujeres predicadoras. Y no importa que la Biblia diga que las mujeres no deben de enseñar en las congregaciones, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre. Y no solamente eso, sino que eran mujeres
orando por los enfermos, supuestamente obrando sanidades, con sus uñas pintadas, con sus alhajas, anillos. Obviamente, como visten estas mujeres, en pantalón y pantalones ajustados. Bueno, yo no las vi, pero ya sé cómo se manejan, cómo visten este tipo de mujeres que dicen ser evangelistas, pastoras, apóstoles, etc. Pues porque este joven fundamentó su fe en experiencias, me dijo: hermano, yo vi cuando las hermanas oraban por los enfermos y sanaban. ¿Usted cree que no va a estar ahí el poder de Dios? Dios la respalda. Yo lo vi y tuve la experiencia de ver milagros hechos por las manos de estas mujeres. ¿Ve usted cómo alguien fundamenta su fe en experiencias, en emociones, en sentimientos, más que en la palabra de Dios? Entonces estamos entendiendo, hermano, la importancia de tener la palabra de Dios por encima de todas las cosas, por encima de nuestras experiencias personales, por encima de nuestras emociones, encima de nuestro criterio personal. Debemos de tener la palabra de Dios por encima de todas las cosas. Mire, vamos a seguir leyendo ahí Lucas capítulo 24. Evangelio según Lucas capítulo 24. ¿Lo tenemos, hermanos? Lucas 24, vamos a leer ahí en el versículo 25. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Iban dos discípulos camino a Maús. Ya para esto el Señor había resucitado, y acuérdese que apareció por 40 días con pruebas indubitables de que Él había resucitado. Entonces se les juntó a estos y no lo conocieron, porque dice la Biblia que estaban embargados sus ojos para que no lo conociesen. Y bueno, al ir platicando con ellos, les dijo en el versículo 25: entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando ¿por qué, hermano? Desde Moisés y continuando con todos los profetas. ¿Qué dice, hermano? Les declaraba por las escrituras, o como dice aquí, lo referente a Él en todas las escrituras. Tenemos al Señor Jesús como ejemplo. ¿Cómo les hablaba? No dice comenzando a contarles sus experiencias, ¿verdad que no? No. Aunque siendo las experiencias del Señor hubiera sido válido, pero el Señor, hermano, se pone por ejemplo y no comenzó o no les habló en base a experiencias, no les habló en base a emociones, no, sino comenzando, hermano, desde Moisés y todos los profetas, declarábales por medio de las escrituras lo que de Él decía. Entonces, cuando nosotros hayamos de declarar algo, hermano, debe de ser no en base a nuestras experiencias personales, sino en base a las escrituras. Amén. Sí, amén. Primera a los Corintios capítulo 15 habla de esto mismo, y cómo Pablo también, hermano, hacía esto de declarar por las escrituras. Yo no declaraba: es que a mí el Señor me apareció en el camino y sentí muy bonito y por eso le sigo. ¿Verdad que no, hermanos? No fundamentó su fe y el seguir al Señor Jesús en base a una emoción. Hermano, dice aquí 1 Corintios 15,
versículo 3 y 4. ¿Lo tenemos? Amén. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme ¿a qué, hermano? Conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y vuelve a decir, ¿conforme a qué, hermano? Conforme a las Escrituras. Es sobre todo, hermano, conforme a las Escrituras. No conforme a lo que yo sienta, no conforme a lo que a mí me parezca, sino conforme a las Escrituras. Amén. Amén. Hechos capítulo 8. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 en adelante. Vamos a ver, hermano, lo que aquí dice. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. He aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a este carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondiendo: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abrió su boca y comenzó a contarle sus experiencias personales. No, hermano. Abrió su boca comenzando desde esta escritura. Le anunció el Evangelio de Jesús. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Aleluya. Señor Jesús. Vean cómo estos hombres de Dios, bueno, ya vimos como ejemplo a nuestro Señor Jesús, que Él declaraba por las mismas Escrituras lo que de Él decía. Ya vimos que Pablo también hace alusión diciendo que declaraba por las Escrituras. Y vemos, hermano, que Felipe también declaraba por medio de las Escrituras. Alabamos el nombre del Señor Jesús. De esta manera, desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Alabamos el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 18 del mismo de los Hechos, versículo 24. Gloria al Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba, ¿cómo dice, hermano?
vigorosamente en público a los judíos, demostrando. Por las escrituras. ¿Cómo demostraba, hermano? Por las escrituras. Con las escrituras o por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Aquí vemos, hermano, a Apolos demostrando por las escrituras, no demostrando en base a experiencias propias o experiencias personales, no en base de que, ¿saben qué? Yo cuando oí a Priscila y Aquila sentí muy bonito, por eso ahora pienso que este es el camino. ¿Verdad que no, hermanos? No, hermano, aunque no le parece conocido ese tipo de lenguaje que muchos usan. Sí, muchos se basan en experiencias propias. Es que yo cuando me hablaron sentí muy bonito, y aunque ellos dice usted que no predican la verdad, pero mira cómo tienen amor, qué bonito siento cuando este pastor predica. ¿Se basan en la escritura? No, se basan en sus experiencias personales, en sus sentimientos. Vemos, hermano, que Apolos demostraba por las escrituras que Jesús era el Cristo. Gloria. Ya que estamos ahí en el capítulo, vamos al capítulo 17, un capítulo antes, versículo 10. Versículo 10 y 11. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo fundamentaban su fe estos discípulos de Berea, hermano? Escudriñando las escrituras, no en base en experiencias personales, emociones, no, hermano, sino en las escrituras. Bendito el nombre de Jesucristo. Eso es muy importante, hermano. Mire, allá en el Antiguo Testamento se le dijo a Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo, vamos a leer el versículo 7. Solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Para que hagas conforme a qué, hermano, a todo lo que está escrito. Se trata de hacer, hermano, no lo que citamos, no lo que hayamos tenido como experiencia, sino conforme a lo que está escrito. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Hay quienes, hermano, sigo citando algunos ejemplos. Hay quienes, hermano, usan la cruz, aunque fue el instrumento de muerte para crucificar a nuestro Señor Jesús. Y pues no es justo, ¿verdad?, que tengamos en honra el instrumento de muerte de nuestro Señor Jesús. Debemos de tener en honra al que murió en la cruz. Pero hay quienes, hermano, han tenido la experiencia de que en una visión, en un sueño, miraron una cruz. Y por eso no es malo tener una cruz en el lugar de reunión, en su templo. Por eso no es malo tener cruz para ellos, digo, tener una cruz en su casa.
porque eso representa que son cristianos, dicen ellos. ¿Y en qué han fundamentado el usar una cruz, hermano? ¿En la palabra de Dios? En experiencias, en emociones. Bueno, como también hay quienes han llegado a usar la Biblia como amuleto. Llegamos a un lugar donde tenían una Biblia, qué bueno, les dijo mi esposa, ¿verdad? Tenían una mesita y una Biblia abierta en uno de los salmos. A lo mejor hasta era el Salmo 91. Sí. Y sí era el Salmo 91. Y le preguntaron, ¿usted está leyendo la Biblia? Dijo, no. Hay quienes usan la Biblia como si fuera un amuleto. ¿Basado en qué? En que alguien les dijo, mire, yo he puesto la Biblia ahí en el centro de mi negocio y viera cómo he tenido éxito. Lo mismo los que dicen, ¿verdad? He puesto, ¿verdad? Una cruz. Algunos dicen hasta una herradura, ¿verdad? ¿Sí las ha visto por ahí? Y viera que toda mala influencia, dicen ellos, toda mala vibra se va con esa cruz y con esos amuletos. ¿En qué se basan? En experiencias personales y aún más en supersticiones. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, otro tipo de experiencias. Hay quienes están muy arraigados en la supuesta experiencia de hablar en lenguas, no solamente porque les han dicho que si no hablan lenguas no tienen el Espíritu Santo, pues oigan, están muy apurados. Y además, como se considera muy espiritual a los que hablan en lenguas, pues parece competencia. Pero no son lenguas, porque ya hemos dicho que ahí la palabra que aparece es glosa, que se refiere a idiomas. Un lingüista, oyendo a estas personas hablar, dijo, pues lo que yo oigo no es ningún lenguaje, no es ningún idioma, son disparates lingüísticos. No, hermano. Pero hay quien está muy arraigado en eso. Y aunque ni sean idiomas, ni sea el don del Espíritu Santo, están muy arraigados en eso, basados en experiencias personales. Mira, es que cuando a mí me toma el Espíritu, mira qué bonito siento, yo no puedo controlar mi lengua, empieza a hablar de una manera que ni yo me explico. Qué emocionante, eso sí que es sobrenatural. ¿En qué están basando ese tipo de prácticas, hermano? ¿En la palabra? No. Y aunque uno les quiera explicar, mire, la palabra de Dios dice así, es más, mire, Hechos capítulo 2 dice que hablaron idiomas. Las gentes de que venían de diferentes lugares o de diferentes países decían, no son galileos todos estos que están aquí. ¿Cómo pues si les oímos hablar en nuestro propio idioma en que nacimos? Pues así ustedes abran la Biblia y les diga y les mencione que si no hay una interpretación de una lengua, que no se hable, que no edifica, pues ellos insisten en experiencias personales. Es que qué bonito siento. Hermano, de veras, nosotros debemos de fundamentar nuestra fe no en experiencias personales, no en sentimientos, no en emociones, sino siempre en la palabra de Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Me encontré, hermano, hace años, ¿verdad?, con una persona que estaba emocionado porque había tenido una visión.
Mira, hermano, vi en el árbol, me dijo, vi el rostro de Cristo. Ah, sí, ¿y cómo era? No, pues así como lo he visto así como está en los cuadros, con su cabello largo, sus ojos de color. Y lo decía con tanto fervor. ¿En qué estaba fundamentando esa fe, hermano? ¿En la escritura o en sus emociones? En sus emociones. En sus emociones, en sus experiencias personales, que muy bien, o más bien fueron guiadas por un espíritu de engaño, de error. Es terrible cuando alguien toma sus experiencias personales por encima de la palabra de Dios. Hay personas que, basado en sus experiencias personales, dicen: no es malo que yo festeje el Día de la Madre. Mire, a mí el Señor me dijo: honra a tu padre y a tu madre en ese día, y por eso yo lo festejo. Casos reales, hermano. Lo mismo festejar el Día del Padre, no sé qué se siente. Y lo hacen, y aunque usted les abra la Biblia, mire, en la Biblia encontramos que solamente hombres paganos, como fue Faraón en el capítulo 40 de Génesis, como fue Herodes en el capítulo 14 de Mateo, festejaban su cumpleaños, y cuando lo hacían, allá Faraón mandó degollar al panadero que le servía, y acá Herodes mandó degollar a Juan el Bautista. Fíjese en qué ambiente se llevaban a cabo los cumpleaños. Luego vemos, ¿verdad?, en el libro de Job, que los hijos de Job se juntaban a beber y a comer, ¿verdad?, festejar cada uno de ellos en su día. ¿En su día de qué? Muy posiblemente en su día de su cumpleaños. Por eso Job ofrecía sacrificios por ellos. Y aunque usted explique conforme a la palabra, y aunque usted diga: mire, la Navidad en la Biblia no está, no tenemos en la Biblia cuándo nació Jesús. No hay que festejar el 25 de diciembre. Pero basado en experiencias personales, dice, por ejemplo, ¿verdad?, casos reales, es que cuando yo uso el arbolito de Navidad, yo no pienso en lo que usted dice, hermano, me dijo, ¿verdad?, en el robo o en el paganismo. Yo pienso en el nacimiento de mi Jesús, basado en experiencias personales, no en la Biblia. ¿Se da cuenta, hermano? Ya estamos viendo el peligro que hay cuando nos desviamos confiando en nuestras propias experiencias. Hay quienes dicen, otra vez, confiando en sus experiencias personales, que tocar reggaetón en la iglesia, tocar rap o tocar música salsa no es malo. Porque ellos han sentido la experiencia de que se siente el fuego, de que se siente el avivamiento, como si eso fuera avivamiento. El avivamiento, hermano, por cierto, cuando la Biblia habla de que así como la lluvia y la nieve descienden a la tierra y la hacen germinar y producir, dar fruto, eso, hermano, es lo que trae un avivamiento. Cuando desciende la palabra, la enseñanza, y hay fruto, hay hechos, hay obras en el pueblo de Dios que cumplen la palabra, eso, hermano, es un avivamiento. No que empiezan a bailar salsa, empiezan a bailar danzas, algunas realmente, hermano. En una ocasión estuve en un lugar donde me dio vergüenza mirar ese tipo de danza porque eran muy sensuales.
Entonces, es terrible, ¿no? Pero ¿en qué se basa? En experiencias personales, en emociones, no en la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Allá hay una escritura que dice: no saltéis como lo hacen los otros pueblos. Los otros pueblos, hermano, de por sí, desde que, comenzando desde Egipto, estaban muy acostumbrados a ese tipo de danzas. ¿Por qué cree que María, recién salida de Egipto, 400 años vivieron ahí el pueblo de Israel en Egipto, 430 años en total? Se despegaron, hermano, esas costumbres. Por eso vemos a María danzando, ¿verdad? Cuando Dios les da esa victoria contra el ejército de Egipto. Usted lo va a ver, lo hemos visto cuando hemos tocado ese tema, que era una costumbre de los pueblos danzar, sobre todo las doncellas salían danzando a recibir al ejército que había venido de la batalla, y mayormente con un triunfo salían a festejar con danzas. Pero vuelvo, alguien no basándose en la escritura basa o fundamenta todo ese tipo de prácticas no en la palabra, sino en emociones y en experiencias personales. Es que mire, cuando a mí me toma el espíritu, yo no sé ni cómo me muevo, así pues ya le andaba pegando a la hermana de al lado, o a veces les pegan. Basan sus prácticas religiosas en experiencias personales, no en la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Santo es el Señor. A quienes, hermano, les gusta oír a grandes oradores. Por cierto, no precisamente un buen orador tiene que ser un predicador de la palabra. ¿Sabían ustedes que Hitler fue llamado el mejor orador del siglo pasado, que conmovía a las grandes multitudes con sus discursos, con su oratoria? Pues hay quienes usan, hermano, estratégicamente las artes de cautivar al público, las artes, hermano, de manipular a la gente, al público. Y aunque no usen la Biblia, la gente se emociona. Se emocionan de estos oradores que manipulan las emociones. La Biblia dice allá en 1 de Pedro, capítulo 4, mire, vamos a verlo, 4, versículo 11. Dice en el nombre del Señor Jesús: el que hable conforme a qué debe de hablar, hermano, a las palabras de Dios, no a una experiencia personal, no con emociones, no con manipulación. No, hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve o el que ministra, que lo haga con la virtud que Dios da, con la virtud que Dios suministra, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece, hermano, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está, hermano. Si alguno hable conforme a la Biblia, conforme a las palabras de Dios, no conforme a experiencias personales, no conforme a emociones, conforme a la palabra de Dios, conforme a la virtud que Dios suministra. Hace años, hermanos, estuvimos hablando de la palabra a una mujer que estaba muy arraigada en el espiritismo. No se salió, hermano, de esas creencias. Supuestamente creía y se decía hermano,
pero contaba con tanto fervor y con tanto, ¿qué le diré? Con tanta creencia o con tanta fe, pero una fe falsa, una fe vana, que decía: es que mire, hermano, yo creo en que vienen los ángeles, yo he dejado instrumentos para operaciones y en la noche vienen los ángeles y los toman y me han operado. Así es como funcionan algunas prácticas de espiritismo, pero esta mujer lamentablemente nunca se convirtió. ¿Por qué? Porque fundamentaba su supuesta fe en sus experiencias personales, en sus sueños, en sus visiones. Porque esto eran supuestamente visiones que Dios le permitía ver a los ángeles cuando venían a operarle. Qué tremendo, hermano. Se da cuenta lo peligroso que es no basarse o no fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios, sino fundamentar nuestra fe en nuestras propias experiencias personales, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Es muy peligroso eso. Bendito el nombre del Gloria a Señor Dios. Jesús. Vamos a ver aquí una escritura en Romanos capítulo 16. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 25. Vamos a leer 25 al 26. Dice: y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado. ¿Cómo, hermano? Y que por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Gloria a Dios. Se ha dado a conocer, y que por las escrituras, hermano, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. La obediencia de la fe, hermano, debe de ser mostrada, manifestada, debe de ser guiada, pero por las escrituras. Alabamos el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Recuerde lo que Pablo le dijo a Timoteo: las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación. Solamente cito lo que dice 2 Timoteo 3, 14 al 17. Ahí Pablo habla de qué es lo que nos hace sabios. No las experiencias personales, no las emociones, sino las escrituras. Es más, vamos a leerlo. 3, 14. Dice ahí la escritura: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. O como dice esta versión, te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación. No las experiencias de un hombre, no el carisma de un hombre, no, hermano. Las escrituras son las que tienen el poder para hacernos sabios para la salvación. Sí, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por esto, hermano, la palabra de Dios dice: toma ahora la ley de su boca, ponlas en tu corazón. Allá dice Job 22, 21 y 22, cuando dice:
Amístate ahora con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Pon ahora la ley de su boca en su corazón, en tu corazón. Que sea, hermano, de veras nuestra fe fundamentada en la palabra de Dios. Amén, amén, aleluya. Para que lo que hagamos, hermano, sea siempre en base a lo que dicen las Escrituras, no en base a lo que sintamos, no en base a nuestras experiencias personales. Hay hermanitas que se han desviado de la verdad y han dicho: mire, yo tuve la experiencia de orar sin estar ataviada, sin estar cubierta, y he tenido la experiencia de que Dios me oye. Así es que por eso no entiendo que no es importante que yo use la cuña. Les importa más su experiencia personal que lo que dice la Biblia. ¿Me explico? Pero recuerden, Dios ha engrandecido su palabra sobre todas las cosas. Pero es que yo tuve una experiencia maravillosa y una visión, y que sentí que estaba siendo transportado al cielo, y vi la escalera allá, y vi a Pedro, y vi a los apóstoles, y etcétera, etcétera. Pues su experiencia personal, échenla a un lado, porque por encima de eso está y estará siempre lo que dice la palabra, lo que dicen las Escrituras. Amén.